Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Karina Herrera y junto con Benito Sánchez voy a estar ayudándoles a pasar este nivel, este primer nivel de clases bíblicas para ministerio. Para mí es una gran bendición y pues para quienes nos conocen saben que Ben y yo somos esposos y vamos a estarnos apoyando uno al otro para poder dar estas clases. El día de hoy vamos a tomar la clase número 2 y esta clase tiene que ver con algo muy íntimo y podríamos decir algo muy personal de cada uno de nosotros. Vamos a hablar sobre el carácter personal. Este va a estar dividido en dos partes. El día de hoy la clase es la parte número 1. ¿Está bien? Entonces vamos a hablar sobre el carácter personal. Cuando escuchamos esa palabra carácter, no se les viene lo primero así como que, uy, qué genio, uy, es bien llorón, uy, es bien enojón, uy, es muy feliz. Entonces, automáticamente conectamos nuestras emociones con el carácter. Sin embargo, debemos de entender que el carácter es un fundamento muy, muy importante para toda buena y sobre todo edificante relación de una persona con otra. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros tenemos una relación de amistad con una persona, eso quiere decir que nosotros manejamos un nivel de carácter muy similar al de la otra persona, a nuestro mejor amigo, para poder nosotros tener ese, ¿cómo lo podemos decir? Esa buena compañerismo, ¿no? En este caso, igual lo podemos tomar en cuenta en el carácter personal de un cristiano, de la vida cristiana. Hay que tomar en cuenta que si no tenemos un carácter íntegro, lejos de poder ser de edificación para que la otra persona crezca, para que la persona también sea mejor todos los días, podemos llegar a ser de tropiezo, podemos llegar a no tener una buena relación con esa persona. Y cuando me refiero a relación, no solamente me refiero a las relaciones de mejores amigos, me refiero a una relación de esposos, me refiero a una relación de un empleado, un patrón, me refiero a una relación entre padres e hijos, entre hermanos, socios de negocios, entre la ciudad y la autoridad. En este caso, nosotros debemos de tomar en cuenta que nuestro carácter es como nuestra cara. Nos damos cuenta cuando una persona tiene un carácter afín a nosotros. ¿A qué quiero decir? Por ejemplo, mi esposo y yo, dicen muchos, ay, es que los veo juntos y veo como si fueran casi iguales. Y sus hijos se parecen un montón a los dos. Son como un holograma. Lo volteo por un lado y se parece a Benito. Lo volteo por el otro lado y se parece a Karina. Sin embargo, nuestros caracteres son muy diferentes, déjenme decirles. Muy diferentes. Pero, sin embargo, siempre buscamos la manera, y estoy 100% segura que él también lo hace, de que el otro crezca. Voy a dar un ejemplo. Hace 4 años, cuando yo salí embarazada de nuestro primer hijo, estábamos en lo que era CMS. Nosotros estábamos tomando las clases en Estados Unidos. Yo por mi embarazo, pues tuve que interrumpir mis clases y nada más lamentablemente me quedé con un semestre. Pero él decía, bueno, lo vamos a detener un tiempo en lo que pues tú te recuperas y luego regresamos juntos. Obviamente que no. Eso no era parte de nuestro plan y no era algo que yo deseaba. Entonces yo le dije, no, yo me puedo detener un tiempo y tú continuar con las clases. Y así fue como lo hicimos. Entonces, nuestra relación no solamente se basa en una buena relación de esposo, sino también en una manera de edificar, de que él crezca y yo también lo haga, ¿no? Entonces, perdón, cuando una persona desarrolla un carácter íntegro, no solamente será una persona sin problemas, bueno, sin muchos problemas, por así decirlo, sino también va a poder ser de edificación a todo aquel con el que tenga cualquier tipo de relación. Vamos a retomar un poquito en nuestra iglesia, ¿ok? Si nosotros tenemos un carácter íntegro, si nosotros tenemos un carácter personal bastante íntegro, vamos a tomar en cuenta, vamos a poder ver todo lo que pasa en nuestra iglesia. Vamos a poder observar el esfuerzo, la dedicación, todo lo que hacen las personas en nuestra iglesia. Y básicamente es lo que yo quiero mostrarte a ti
en esta clase cuál es ese carácter que nosotros debemos de tener. Todo quien que ha entendido lo que es ser un siervo del Señor, va a entender también que es un gran esfuerzo el poder hacer crecer el cuerpo de Cristo. Eso quiere decir la iglesia. Entonces, la cual se compone de todos los creyentes y también de cómo es el carácter personal de cada uno de ellos. No somos todos iguales, somos muy diferentes. Tenemos un carácter muy, muy diferente. Entonces, pero siempre hacemos algo más. Nos esforzamos y buscamos la manera de que nuestra iglesia crezca. ¿Qué mejor ejemplo ahora con la construcción de nuestro templo? Realmente el poder ver ese proyecto es algo que en lo personal, y voy a decir en lo familiar, con mi esposo y con mis hijos, es algo que hemos esperado y que no me imaginé verlo tan pronto. El proyecto de crecimiento de nuestra iglesia empezó cuando mi hijo tan solo tenía unos meses de nacido. Entonces, ahora que mi hijo está bueno, no tan grande, tiene 4 años, pero ahora que veo el templo tan grande, que digo, wow, en algún momento todo lo que está haciendo nuestros pastores, todo el esfuerzo que hace la congregación, todo el apoyo que nosotros brindamos, es la recompensa que vamos a recibir. Entonces, nosotros somos siervos del Señor y entendemos ese compromiso y ese esfuerzo para hacer crecer su iglesia. Entonces, si no podemos ver la manera de, no entendemos cómo podemos, más bien dicho, ser de edificación, podemos ver en lo que es las epístolas pastorales Timoteo 1 y 2 y Tito, vamos a encontrar características de quienes tienen un carácter íntegro para hacer la obra de Dios, como ministros de Dios. Todos los creyentes que han sido discipulados en la vida cristiana y que lo están viviendo, pueden desarrollar cada una de estas características en su vida. Vamos a ver el día de hoy solamente 8 de esas 15 características. Recuerda, la clase se está dividiendo en 2 partes. Entonces, estas 2 partes, la primera vamos a ver 8 de 15, ¿está bien? Definitivamente, estas 8 características nos van a hacer ver cuál es la vida, el carácter de la vida de un servidor, de un ministro del Señor. La primera y muy importante, todas son súper importantes. La primera es irreprensible o irreprochable. ¿Qué quiere decir esto? Este es alguien a quien no se le puede acusar de ningún mal o por lo tanto no se le puede llamar a dar cuentas. Esto lo podemos encontrar en Tito 1:7 que dice así: pues el que preside la comunidad está encargado de las cosas de Dios y por eso es necesario que lleve una vida irreprochable. Quizá todos tenemos un pasado, todos tenemos algo que Dios ya nos perdonó, que nos liberó, pero nosotros debemos de vivir una vida en la cual nadie nos pueda acusar de hacer algo incorrecto, que nadie nos pueda acusar de hacer algo mal hecho. Nosotros debemos de entender que la vida que nosotros llevamos debe de ser completamente íntegra, completa. O sea, debemos de vivir una vida en la cual nadie nos diga, mira, ella, el otro día yo la escuché que dijo esto de mí. Mira, aquella persona, mira esto, mira. No, que nadie nos apunte con un dedo diciendo ella. Entonces, esta es una característica, la primera, de lo que es la vida, del carácter personal de un cristiano. El número 2 es sobrio o vida seria. ¿Esto qué quiere decir? Alguien quien es moderado en todo lo que pueda hacer por placer o pasatiempo. Este está en 1 Timoteo 3:2 que dice, por eso, el que tiene este cargo ha de ser irreprensible. Debe de ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. ¿Qué quiere decir una vida seria? No lo vamos a encerrar como muchos dicen, ay, es que los cristianos son bien aburridos. No es esto lo que nos quiere decir la palabra. Una vida seria, una persona sobrio, no es de alcohol, sino una persona que lleve una vida tranquila,
una vida en paz, una vida en la cual podamos ver y decir, mira, él es una persona estable, se ve que está bien. No lo vamos a hablar económicamente, sino lo vamos a hablar de una manera general. Una vida en la cual está haciendo las cosas de una manera correcta. Entonces, la segunda característica es sobrio o vida seria. Número 3, ser prudente o sensato. Aquí es donde, bueno, lo voy a hacer como los niños, ¿no? Los niños a veces dicen cosas que lo hacen sin pensar, ¿no? ¿Qué quiere decir con prudente o sensato? Dice, alguien quien sabe cuándo hablar, qué hablar y cuándo callar, usando la sensatez y el razonamiento inteligente. En 1 Timoteo 3:2 dice, así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. Nosotros, los humanos, tenemos una gran habilidad de al momento de relacionarnos con una persona, platicar. Eso es parte de todos, ¿no? El de, fíjate que amaneció hoy nublado, que la lluvia, que el clima, que el tráfico, ahorita sobre todo el tráfico, ¿no? Entonces, pero debemos de tener esta característica muy apegada a nosotros, debemos de ser muy prudentes y muy sensatos. ¿Qué platicar? ¿Qué hablar? ¿Cuándo hablar? ¿Con quién hablar? Y sobre todo, ¿cuándo callar? Nosotros debemos de ser muy cuidadosos cuando hablamos, cómo lo hablamos y cuándo debemos de callar. Yo recuerdo que cuando estábamos yo tomando estas clases, vino a mi mente, más bien dicho, tuve muchos ataques de porque te hiciste cristiana, ya te hiciste aburrida, ya no eres divertida y que esto, que lo otro, que aquello, muchísimas cosas. Y donde más me dolió y donde puse sobre todo a trabajar esta característica que no me había puesto, no, en ese momento no me puse a pensar que realmente era algo que Dios había puesto en mí. Fue cuando me dijeron, no voy a ir a tu boda, porque va a ser una boda aburrida, porque no va a haber alcohol, no va a haber música, no va a haber esto, no va a haber el otro. Entonces yo me enojé mucho, la verdad, me molesté mucho. Y después de molestarme sentí mucha tristeza. Y para no llegar a tener una confrontación con esta persona, decidí mejor callarme. Decidí mejor quedarme en silencio y después de un tiempo de pensar, analizar y sobre todo de orarle mucho a Dios, fue cuando decidí hablar con esta persona y decirle, ¿no? Nosotros los cristianos no somos aburridos. Nosotros los cristianos no somos, o sea, personas que van a estar todo el tiempo sin risas, sin plática. Entonces nosotros debemos de ser muy prudentes y muy sensatos. Las personas nos ven en todo momento, pero sobre todo nos escuchan. Lo que tú digas, lo que tú hables, puede ser una piedra de tropiezo para alguien, pero también puede ser de edificación para alguien. Yo tengo muchas historias de cómo mi esposo, yendo en el taxi, o una vez en un vuelo, tuvo que viajar de emergencia, él evangelizó. Habló con alguien sobre Dios, habló con alguien sobre la iglesia, habló de alguien sobre Dios. Entonces, él sabía cuándo era el momento indicado. Yo con esta situación, yo sabía en qué momento mejor callar para no tener un altercado, para no empezar a pelear con esa persona. Traté de ser lo más prudente y sensata en ese momento. Y después, ya cuando haya entendido la situación, poder hablarlo. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado de lo que hablamos y lo que decimos. Debemos de estar muy atentos a las personas que nos están escuchando, porque nuestras palabras, lo que nosotros digamos, puede que esa persona decida mejor no querer escuchar más, o en este caso, que quiera saber más y crezca aún más en lo que es su vida espiritual. El punto número 4 es respetable o conducta decorosa. ¿Qué quiere decir esto? Alguien quien da lugar propio a toda persona y crea un ambiente de respeto y de confianza. En 1 Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Alguien que dé lugar propio a toda persona y crea un ambiente de respeto y de confianza. A lo mejor muchos de ustedes han llegado a nuestra iglesia y no han tenido la oportunidad de asistir a una célula presencial. Y a la célula que están asistiendo es todo virtual. Quizá muchos de ustedes aún no han asistido a un servicio presencial. O algunos de ustedes ya tienen la dicha de estar yendo los domingos, ya tienen la oportunidad de estar yendo a una célula presencial porque se da el espacio, se da la oportunidad. Pero nosotros debemos de ser respetables y de conductas decorosas. Siempre debemos de crear un ambiente de respeto y de confianza. Cuando mi casa, su casa, es una casa de célula, Dios nos la dio con esa finalidad. Entonces, siempre tratamos de crear un ambiente en el cual las personas se sientan contentas, se sientan a gusto, pero sobre todo donde haya respeto y confianza. Nunca, nunca. Aunque mi esposo tiene una asistente de la célula, que es amigo de él de hace años, nunca y en ningún momento se faltan el respeto uno al otro. O en este caso se da a malentender que ellos dos pudieran estar faltándose al respeto. De broma o algo así, no. Nosotros debemos de ser siempre portadores de respeto y de confianza de unos con otros. Ay, es que lo conozco desde hace muchos años y por eso yo me dirijo a él así. No, debemos de tener cuidado. Quizá la persona que está al lado de ti no sabe que tienes 20 y tantos años conociendo a esta otra persona y malinterprete. Uy, todos se llevan igual. Y si a mí me van a decir así, entonces es por eso que nosotros debemos de ser siempre muy cuidadosos con lo que hablamos. Lo mencioné en la característica anterior, pero sobre todo que vean las personas que con nosotros pueden acercarse a confiarnos lo que ellos deseen y sobre todo que vamos a respetarlos y respetar lo que ellos nos están platicando. ¿Ok? Punto número 5 es no dado al vino o borracho. ¿Qué quiere decir? Uno que domina sus propios impulsos y no se deja caer en vicios. Eso está en en Tito 1:7 que dice, no debe ser terco ni de mal genio, no debe de ser borracho, ni amigo de peleas, ni desear ganancias malavidas. No dado al vino o borracho. Nada aquello que pueda hacer que nosotros caigamos a un vicio. Nosotros debemos de poder dominar nuestros propios impulsos. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, yo llegué teniendo 28 años a la iglesia, 28, 27, no recuerdo bien. Entonces yo llegué de cada fin de semana irme a fiestas, empezar desde el viernes a salir a comer, el sábado irme de fiesta y de baile, el domingo con la familia, pero después también ir a esto, a lo otro, o entre semana que ya me fui aquí a un bar o ya me fui a otro. Cuando yo llegué a la iglesia, lo primero que me dijeron fue, y lo mencioné hace rato, ay, es que te hiciste bien aburrida. ¿Acaso el alcohol me hacía divertida? ¿No era yo la divertida, yo así natural? Entonces, yo entendí en lo personal, yo, Karina, comprendí lo que el alcohol, sea mucho, sea poco, podía hacer en mí. Porque miraba lo que, después de mucho, miraba lo que le hacía a los demás. Entonces nosotros debemos de obtener dominio propio, dominar nuestros impulsos a cualquier cosa que pudiera hacerse un vicio, a todo aquello que pudiera ser un mal. El alcohol no solamente podemos decir, dañaría nuestro cuerpo. Claro que lo dañan, lastima nuestro cuerpo, lastima nuestros órganos, el cigarro ni se diga, lastima nuestras neuronas, pero también no nos damos cuenta que puede llegar a lastimar a terceras personas. Entonces nosotros debemos de entender que si tenemos un problema para controlar, debemos de tomar en cuenta esto, no dado al vino o borracho, no aquello que no podemos dominar, que se nos va de las manos.
que puede llegar a convertirse en un vicio. Ay, es que yo era una persona que tomaba ¿cómo le llaman? En eventos nada más, ¿no? Para socializar. Ah, pero para socializar no necesitamos tener 2, 3 copas encima. Entonces, eso puede llegar a darse a un vicio. Debemos de tener dominio propio de aquello que nos hace daño. Punto número 6. No pendenciero o peleonero. Vámonos. ¿Esto qué quiere decir? Uno que nunca amenaza, violencia o rudeza en su forma de tratar con la gente, sino que trata con toda amabilidad y gentileza a todos. En Tito 1:7 dice, no debe de ser terco ni de mal genio, no debe de ser borracho, ni amigo de peleas, ni desear ganancias malavidas. Quizá tú vas a decir, ay, yo no soy peleonero. Gracias a Dios. Qué bueno que no lo eres. En este caso, nosotros debemos de entender que, bueno, todo es una cadenita, ¿no? Todo se une. Nosotros también debemos de dominar esa conducta que a veces hace que el impulso al momento de reaccionar seamos agresivos con otra persona. Tengo un conocido que dice, uy, a mí nada más me dices poquito y ¡shum! Me enciendo como una mechita. Entonces dices, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tendrías que, aunque la otra persona esté mal, tú debes de entender, o sea, yo voy a mostrarle lo que Dios me ha enseñado, cómo debo de tener dominio propio, cómo debo de ser, pero sobre todo que Dios cambia a las personas, ¿no? Entonces, tengo una prima también que dice, uy, no, a mí me buscas y me encuentras. Ok. Nosotros debemos de vivir una vida conforme Dios nos lo ha enseñado. Y este punto es muy importante. Si alguien llega a intentar ser un violento contigo o querer a decirte cosas, pelearse, lo primero que nosotros debemos decir, ¿cuándo callar? ¿Qué hablar? ¿Qué no hablar? ¿Recuerdan el punto anterior? No dar pie a esa pelea, no continuar. Nosotros debemos de tratar a todas las personas con amabilidad y gentileza. Ay, pero te está diciendo de cosas. No importa. A Dios, a Jesús, mejor dicho, obviamente a Jesús, peores cosas le hicieron en esta tierra. Y en ningún momento le pidió a su padre que le hiciera venganza o que los dañara por lo que le estaban haciendo o diciendo a él. Entonces nosotros debemos de controlarnos, debemos de aprender a tener dominio propio, ¿ok? Número 7, no avaricioso o no amante del dinero. ¿Qué quiere decir esto? Uno que no se apasiona por tener mucho dinero o pertenencias. Alguien que no es amante del dinero. En primera de Timoteo 3:3 dice, no debe ser borracho ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico y desinteresado en cuanto al dinero. Pero el dinero, pues el dinero lo es todo. Ciertamente con el dinero compramos nuestro alimento, ciertamente con el dinero le echamos gasolina a nuestro carro, ciertamente con el dinero compramos nuestra ropa, alimentamos a nuestros hijos, muchas cosas. Pero este punto es importante, no debemos de apasionarnos con el dinero. No debemos de ser amantes del dinero. Cuando yo era soltera, yo recuerdo que llegaba mi quincena y era así como que ya tenía destinado para lo de la gasolina, que si ya me iba a ir de compras, que si esto, que si el otro, que si aquello. Y era así como que ya llegaba, no alcanzaban a llegar a la otra quincena cuando decía, híjole, o sea, no tengo ya dinero, necesito esto, necesito el otro, necesito aquello. Entonces era así como que quería más, me conseguí otro trabajo en la tarde, necesitaba más, entre más trabajaba, más gastaba, no entendía. Entonces, cuando nos llegamos a la iglesia, cuando llego yo a la iglesia, me dan una clase muy importante sobre finanzas. Entonces empiezo a ver muchas cosas. Empiezo a ver así como que, ay, el dinero, esto, el otro, y empecé a verlo más como la necesidad de tener el dinero que como una bendición. Si yo tenía ese dinero, era porque Dios me había permitido tener un trabajo, el cual me lo brindaba para poder hacer mis cosas. Entonces, cuando yo me iba a casar, cuando Ben y yo nos íbamos a casar, recuerdo que él le dijo a la pastora, nos casamos en tal fecha y yo,
no tenemos dinero, no tenemos salón, no tenemos nada. No sé, la verdad, no me pregunten cómo es que pudimos y logramos casarnos en menos de 3 meses. En el lugar que queríamos, tuvimos la boda que imaginamos que Dios nos dijo que íbamos a tener. Después de estar casados, nunca nuestra cuenta del banco llegó a estar sin dinero, sin fondos. Mirábamos cómo gastábamos y dábamos y llevábamos porque mi esposo es muy, muy desinteresado. Él es de que, ay, es que necesito raite y si tenemos la oportunidad y espacio, te llevamos y te movemos. ¿Cómo es que nos rendía la gasolina? Entonces dejamos de ver el dinero como algo que ocupábamos cada quincena. Empezamos a verlo como algo, como una bendición. Y de repente no sabíamos cómo se multiplicaba el alimento, cómo se multiplicaba la alacena, cómo se multiplicaba la gasolina. Dejamos de verlo como algo que necesitábamos para vivir. Entonces, definitivamente debemos de ser desinteresados. Tenemos dinero, gracias a Dios, gloria a Dios. No tenemos el dinero, gracias a Dios, gloria a Dios, porque sabe Dios muy bien cuándo darnos. Entonces, cuando nosotros lo tenemos, nunca nos ha faltado nada. Que si, ya no traigo ni 10 pesos en la cartera, pero hay alimento, hay gasolina para ir a la iglesia, mis hijos tienen salud, nosotros estamos bien. Entonces, el dinero no es sinónimo de felicidad. ¿Ok? Punto número 8 y el último que vamos a ver el día de hoy es no arrogante o terco. Alguien quien se presente como accesible para con todos, abierto a toda persona, crítica y opiniones. En Tito 1:7 dice, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. No arrogante o terco. Ay, como que, oye, fíjate que, pero ya te dije, Bueno, hay personas que por más que les repetimos y les decimos, híjole, o hay algunas otras personas que nos hemos llegado a topar, sobre todo cuando somos nuevos en un trabajo, en el cual o sea, tú eres el nuevo, yo contigo no me voy a juntar, yo gano más que tú, yo tengo más tiempo que tú en la empresa, pero ¿por qué? Nosotros, en Tito, Jesús, Dios, nos muestra que debemos de ser accesibles para todos, abiertos a toda persona, abierta a toda crítica y a toda opinión. No somos perfectos. Vivimos una vida constante de aprendizaje y vivimos en una vida constante de poder ser de edificación a otra persona. Yo veo a mis hijos y digo, en lo secular, de hecho, soy maestra de primaria y veo a mis hijos y digo, si mi niña dice no, es porque mamá dice no. Y si mi hijo está acostumbrado todas las noches a orar, es porque sabe que mamá y papá lo hacen. Entonces, nosotros debemos de ser abiertos y tener en cuenta que todo el mundo nos está mirando. Cuando tenemos hijos, ese es todo el mundo que nos está mirando. Debemos de ser abiertos a toda oportunidad. Hay ocasiones que son las 2, 3 de la mañana y abro un ojo y miro a mi esposo sentado con el celular. Y yo, Benito, ¿qué estás haciendo? Estoy platicando con la pastora. Y yo, ay, tú y la pastora no duermen. O fíjate que estoy hablando con tal persona. O fíjate que estoy... Y yo, ¿por qué tan tarde? Bueno, pues quizá en ese momento es el momento indicado para hablar con esa persona. Oye, te mandé mensaje el otro día. Ay, sí, no lo revisé. Nosotros debemos de estar accesibles para todos. Sí tenemos responsabilidades, claro que sí tenemos nuestro hogar que atender, claro que sí tenemos a nuestros hijos que también atender y a nuestra pareja, pero debemos demostrarnos accesibles. Ay, fíjate que tengo muchas ganas de platicar contigo. Claro, ¿cuándo? Vámonos por un café o nos reunimos por Zoom o nos reunimos en FaceTime o algo tenemos que hacer para platicar. Debemos de ver que somos unas personas a las que a lo mejor en algún momento alguien se nos acerque y nos diga, oye,
es que fíjate que el otro día miré que estabas platicando con una persona y dijiste eso, híjole, creo que a lo mejor esa palabra no era la indicada porque esta persona es nueva en la iglesia, esta persona necesita ser edificada de esta forma. Entonces, nosotros debemos de estar abiertos a todo lo que nos digan. Nuestros pastores, ellos, aunque no lo parezca, tienen un ojo al gato y otro al garabato. Siempre están así como que, a ver, ¿qué está haciendo? Ahora Karina esto. Yo ahorita, lamentablemente no puedo estar asistiendo todos los domingos a la iglesia debido a que tengo 2 hijos y necesito quedarme con ellos para, pues no tengo quien me los cuide, ¿no? Los domingos. Y no crean, la pastora es, Cari, ¿por qué no has venido? No tengo quien me cuide a mis hijos. Entonces, ella entiende. Ella siempre está cachando, mirando, viendo todo lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros debemos de ver que para Dios, todos nosotros somos su casa, su iglesia. Nosotros debemos de ser personas que mostremos, seamos eso que Él quiere para más personas acercarse a ellos. Debemos de ser accesibles, debemos de ser amigables, debemos de ser personas conscientes, personas sensatas, de tener dominio propio. Entonces, nosotros debemos de entender que hay veces en las cuales hay algunas cositas que pueden ser muy difíciles de llegar a hacer o hacer, pero debemos de confiar siempre en Dios, que Él fue el que nos llamó, el que nos puso ahí, en el estar sirviendo a Dios es algo que no tiene palabras, la verdad. Entonces, Él mismo puso estas características y es por eso que nosotros podemos llegar a cumplirlas. ¿Y cómo es eso? Pues Filipenses 4:13, ¿no? Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Si no fuera por Él, nosotros no pudiéramos detenernos o controlarnos. Nuestra iglesia tiene tantas cosas por hacer. Nuestra iglesia tiene tantos planes y proyectos. La obra del Señor va a ser y es grande por medio siempre de la obediencia a la palabra del Señor, y su iglesia es como nosotros lo vamos a lograr. Si nosotros somos obedientes a la palabra, si nosotros somos obedientes a lo que nos están enseñando en nuestra iglesia, si nosotros ponemos todas nuestras fuerzas y aquellas que digamos, híjole, ya no las tengo, sabemos que Dios nos las va a dar, entonces la obra del Señor va a ser muy grande, va a ser muy poderosa, pero sobre todo va a edificarnos más y más y más y más. Las clases no se detienen, el aprendizaje jamás se va a detener. Si ustedes terminan este nivel, hay otro. Si terminan, hay otro. Pero sobre todo, aunque nosotros hayamos tomado una clase 10 veces de 10 formas diferentes, Dios nos puede hablar. Entonces, no se detengan. Estos solo son 8 características de las 15 que vamos a hablar. De cómo es el carácter personal del creyente. Híjole, es que yo a lo mejor sí soy a veces un poquito, me enciendo y me gusta. Entonces Dios nos va a dar ese dominio propio. O Dios va a poner esas palabras en tu boca para saber qué decir. O te va a decir, hey, calmadito, calmadita. No digas nada, no contestes nada, mejor guarda silencio. Entonces, hay muchas cosas por aprender, nunca nos vamos a detener. Y realmente cuando me dijeron, vas a dar este nivel, dije, no recuerdo bien de qué trata. Y cuando lo fui leyendo, yo decía, wow, sé que estas clases ya las tomé como 3 veces, pero definitivamente siempre se aprende algo nuevo. Por mi parte, en esta clase ha sido todo. Los espero el próximo viernes. No se les olvide hacer sus reservaciones para poder asistir a nuestros servicios, ya sea el día domingo o el día jueves en este caso, pero sobre todo, no falten. No falten. Si tienen la oportunidad, no falten. No falten de asistir a un servicio, no falten a su célula en línea, pero tampoco se detengan en aprender.
Es que no tengo tiempo. No se preocupen, las clases van a estar ahí. Ustedes van a poder verlas cuando tengan ese tiempo. Pero no se detengan. Hay muchas cosas que aún mucho más que Dios quiere que nosotros podamos aprender. ¿Está bien? Bueno, que pasen una excelente noche. Bendiciones y nos vemos el próximo miércoles.